Bueno, saludo a todas las personas que nos están acompañando en este nuevo espacio dentro de la cursada. Mi nombre es Rodrigo Fariña. Yo colaboro como asesor técnico en el proyecto intersectorial que vincula transversalmente a la biodiversidad relacionada con diferentes aspectos tanto de la producción, la construcción de infraestructura, diferentes aspectos de la política pública que trabaja intersectorialmente para llevar adelante una política armónica con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En ese caso, y particularmente hablando del tráfico ilegal de vida silvestre, hay un caso piloto, el caso piloto número 3, que habla sobre las implicancias del tráfico ilegal de vida silvestre y la caza furtiva como amenaza para la conservación de la biodiversidad. En este contexto, queríamos charlar un poquito, unos minutos, sobre este tema. Primero, ¿qué es el tráfico ilegal, ¿no? O sea, cuando uno habla de tráfico, no está hablando necesariamente de algo por fuera de la ley, es el comercio y es el movimiento de, en este caso, animales vivos, productos y subproductos provenientes de esa fauna o flora, que puede ser, por ejemplo, para aclarar los conceptos de producto y subproducto, si el animal vivo puede ser un yacaré, el producto puede ser un cuero del yacaré, y el subproducto puede ser una cartera realizada con el cuero del yacaré. Ese comercio, ese tráfico puede ser legal en el marco de las normativas vigentes, tanto a nivel nacional como provincial, y si ese producto se exporta, también tiene que estar enmarcado en la normativa internacional, pero también puede ser ilegal. Cuando uno habla de ese comercio ilegal, de ese tráfico ilegal de vida silvestre, se está refiriendo a justamente la captura, la venta y el movimiento de esa vida silvestre y sus productos a lo largo del país. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es la amenaza que conlleva el tráfico ilegal de vida silvestre? En general, el tráfico de vida silvestre no es una de las grandes amenazas de la biodiversidad, como sí lo pueden ser la pérdida de ambientes, la introducción de especies exóticas invasoras, pero sí, en general, es una amenaza más que articulada con las otras puede generar un impacto muy grande en los ambientes y en las especies. Particularmente para algunas especies, como puede ser algunos loros, algunos monos, algunas aves canoras, como el cardenal amarillo, se pueden convertir en la principal amenaza que puede conllevar directamente la extinción. Algunas especies son tan buscadas, ya sea para mantenerlas vivas o sacar algún producto de ellas, que esta amenaza sí se puede convertir en la principal. Pero al mismo tiempo, el tráfico de vida silvestre puede ser en la red de amenazas que sufre la biodiversidad causa y consecuencia. Por ejemplo, una de las principales amenazas que sufre la biodiversidad, lo mencioné recién, son las especies exóticas invasoras. Hay una relación directa entre el tráfico de vida silvestre y las especies exóticas invasoras. Si yo capturo una especie exótica invasora que entró al país como mascota para ser tenida dentro del hogar y la llevo a una nueva provincia para su venta de manera ilegal, sin el control tanto de nación como de las provincias, estoy llevando un potencial nuevo foco a una nueva provincia. De hecho, hay casos como la ardilla de vientre rojo en nuestro país que se han desparramado a lo largo de las provincias, muchas veces vinculado con el tráfico ilegal de vida silvestre. Porque hay gente que la compra, la lleva a nuevos puntos de venta en otras provincias, esos animales son comprados y son se escapan, perdón, o son liberados, generando nuevos focos. Y ahí vemos cómo el tráfico de vida silvestre tiene una vinculación directa muchas veces con otras amenazas como lo son las exóticas invasoras. Otra de las amenazas vinculadas con el tráfico de vida silvestre puede ser los aspectos sanitarios. Muchas veces las especies
que son trasladadas de forma ilegal, van ocultas, van hacinadas, no van en buenas condiciones de bienestar animal. Por lo tanto, esa situación de estrés en los individuos que son traficados aumentan las posibilidades de la transmisión de enfermedades entre ellos, y esos animales después o son liberados sin controles, o en el caso de zoonosis, enfermedades que se transmiten entre personas y animales, esos animales cuando llegan a las familias pueden convertirse en focos de esas enfermedades que los ejemplares portan. Ejemplo de esto es la citacosis, que si bien es conocida por ser una enfermedad que transmiten los loros, los citácidos, en realidad muchas aves, no necesariamente loros, pueden ser portadoras y pueden enfermar a la gente, como pueden ser muchas aves que uno normalmente tiene en viviendas, como cabecitas negras, corbatitas, jilgueros, pueden contagiar citacosis. Esto no es para entrar en pánico, pero simplemente es para marcar cómo el tráfico interactúa y retroalimenta muchas veces otros problemas y otras amenazas que sufre la biodiversidad. Y por otro lado, están los aspectos sociales también del tráfico ilegal de vida silvestre. Cuando uno diseña en el marco de una correcta política pública la comercialización de de alguna especie o algún producto proveniente de la naturaleza, también debe contemplar la repartición justa y equitativa de los beneficios provenientes de ese uso. Es común que en las cadenas, en las redes de tráfico ilegal, esta repartición no sea justa y equitativa. Entonces, también es un aspecto a considerar cuando uno habla del tráfico ilegal de vida silvestre. Los aspectos sociales, que son pocas veces vistos, porque en realidad lo que concentra la gran mayoría de la atención es todos los animales que son trasladados, que sufren, que mueren a lo largo de la cadena o que son tenidos en cautiverio. Así que ese es otro aspecto que podemos tener en cuenta cuando hablamos de tráfico ilegal. Ahora bien, ¿cómo podemos encarar, pensando en la construcción de políticas públicas, cómo podemos encarar de forma integral, de forma armónica, ya sea a escala nacional, provincial o incluso municipal, el abordaje del tráfico ilegal? Bueno, por un lado hay medidas que tienen que ver con la prevención. Por un lado, los aspectos educativos deberían, volviendo al concepto de transversalidad que lleva adelante el proyecto, deberían contemplar el uso, tanto el uso legal como el tráfico ilegal de vida silvestre, la currícula de muchos espacios educativos formales y también de manera informal y no formal cuando trabajamos en educación. Incluso es importante que si trabajamos en espacios provinciales o municipales, comprendamos cuáles son las especies más traficadas, cuáles son los ambientes más impactados por el tráfico de vida silvestre y la cacería furtiva, porque también es un aspecto, o sea, uno está pensando en un animal en una jaula, pero la cacería furtiva en algún modo también está íntimamente ligado al tráfico. Entonces, si trabajamos en espacios provinciales, en espacios municipales gubernamentales, es interesante que hagamos el ejercicio de comprender cuáles son las especies más traficadas, cuáles son las regiones dentro de mi jurisdicción donde se encuentran esos puntos calientes, esos lugares de mayor incidencia de estas amenazas, y poder trabajar sobre esos sitios, esos pueblos, esos parajes y esas especies a escala municipal y provincial. Porque si no, como lo hablamos siempre, vamos a estar siempre dando ejemplos de leones y jirafas cuando hay un montón de situaciones en nuestras jurisdicciones que pueden ser abordadas de forma con mayor impacto, ¿no? Si yo hablo del cardenal amarillo, si yo hablo de los lagartos, de las tortugas, si yo estoy en el Chaco y hablo de los loros, voy a generar mucho más impacto que si hablo de biodiversidad exótica. Yo no estoy contemplando el uso también de recursos forestales, tanto maderables como no maderables, pero también se enmarca en el tráfico ilegal de vida silvestre, no solo de la fauna. Quizás acá, cuando uno habla del uso para leña, para carbón y de otros productos, también tenemos que explorar
cuando hacemos esta revisión regional, si queremos abordarlo desde el punto de vista educativo, cuál es la normativa, de qué forma eso se distribuye y de qué manera poder impactar positivamente ante esta amenaza. Entonces, una manera de abordarlo es desde el punto de vista educativo. Es importante también cuando uno habla de redes, entender que hay muchos eslabones. Hay acopiadores, hay gente que captura esos animales o esa madera, copia ese material, hay gente que vende, hay gente que revende. Y cuando yo establezco una estrategia educativa en mi región, también es interesante, si tengo la posibilidad de generar, de conseguir esa información, entender cuál de los aspectos de esa red están impactando en mi comunidad. Porque no es lo mismo saber que yo vivo en una gran ciudad que acopia a que yo vivo en un pequeño pueblo rural donde muchas veces chicos y chicas se ocupan hasta inocentemente de capturar pajaritos para que después alguien por 2 pesos se los compre para después llegar a las grandes ciudades. Entonces, yo puedo abordarlo desde el punto de vista educativo, pero mi impacto va a ser mayor cuanto mejor conozca en mi región cuáles son los actores vinculados al tráfico ilegal. Por otro lado, y también vinculado a aspectos de prevención y también en relación a lo educativo, si yo trabajo en espacios de turismo, si yo trabajo en reservas municipales, si yo trabajo, incluso si yo tengo una reserva privada, el estímulo del turismo de naturaleza, el entender que la gente se puede acercar a la naturaleza para disfrutar de la vida silvestre en libertad, es una forma de mitigar también el tráfico ilegal de vida silvestre. Si yo puedo mostrarle a la gente lo rico que puede ser, la experiencia rica que puede ser recorrer una reserva urbana y encontrarme con la cantidad, la diversidad de especies que yo me puedo encontrar ahí, es una manera de que mi mensaje sea disfrutemos más de la biodiversidad natural en estado silvestre y no en jaulas. Así que eso también hace a un espacio de abordaje integral. Vinculado también a los espacios turísticos y de recreación, tenemos muchas veces festivales, eventos, ya sea preexistentes que ponen en valor la biodiversidad de una región, como también para las personas que nos están acompañando en este espacio de capacitación, pensar en que desde mis lugares municipales, provinciales, yo puedo diseñar y ejecutar un festival que ponga en valor las aves de mi pueblo, que ponga en valor el comercio justo y equitativo de la biodiversidad. Hay diferentes maneras en las que yo puedo entrar a este tema si yo quiero diseñar un festival, pero también la construcción de espacios de este tipo no solo ponen en valor la vida silvestre, así como está, silvestre, sin su captura ilegal, sino que fortalecen mucho la identidad de las regiones vinculados a esa misma vida silvestre. Si yo genero un festival, estábamos hablando del cardenal amarillo, pero yo vivo en la provincia de Misiones, acá hay un pueblo que se llama Tobuna, que quiso ser capital provincial del loro pecho vinoso, una especie amenazada en nuestro país, producto del tráfico ilegal. Y el pueblo se autoproclamó capital provincial, después la provincia de Misiones formalizó esa declaración y hace más de 10 años se festeja el Festival Provincial del Loro Pecho Vinoso, que hoy tiene un torneo de fútbol, que hoy tiene actividades artísticas, pero hasta en la copa del torneo de fútbol hay un loro pecho vinoso adornando los premios. Entonces, es una manera también donde el fortalecer la identidad de mi pueblo con una especie amenazada que sufre el tráfico puede colaborar para mitigar esta amenaza. Y después, por supuesto, que otra de las patas vinculadas al tráfico ilegal, para luchar contra el tráfico ilegal, tiene que ver con el control y la fiscalización. Particularmente yo no voy a profundizar mucho sobre estos temas, pero
Esto se lleva adelante desde las direcciones de fauna, desde las diferentes fuerzas que pueden tener jurisdicción en el lugar donde yo trabajo, tanto prefectura, gendarmería, el ejército, la policía. Y también los juzgados y las fiscalías. Por suerte, y tiene que ver en gran medida con la presión que cada vez más tienen estos temas, existen fiscalías, cada vez más fiscalías especializadas en temas ambientales, y muchas de ellas levantan el tema del tráfico ilegal de vida silvestre. Así que todo ese paquete vinculado al control, la investigación de los casos y la fiscalización también. Lo que pasa es que es el más común cuando uno habla de la lucha contra el tráfico de fauna en aparecer en el imaginario nuestro, pero eso es parte. Y otro aspecto también interesante, que seguramente se desarrollará en algunos de nuestros espacios de capacitación, tiene que ver con, bueno, existe un tráfico ilegal, bueno, pero también puede haber un comercio legal, puede haber una manera de, por un lado, hacer un uso de esa biodiversidad y que eso conlleve una repartición justa y equitativa de ese uso, mitigando el impacto en la biodiversidad de mi región. Entonces, como podemos ver, el tráfico genera una amenaza muy grande en algunos aspectos de nuestra biodiversidad, en algunas escalas de nuestra biodiversidad. Puede hacerlo en especies particularmente, pero también el tráfico va degradando nuestros ecosistemas como una amenaza más y va sacando piezas que hacen que esos ambientes colaboren. O sea, el tráfico colabora con la degradación del ambiente, quitando algunas especies clave. Si yo si se pone de moda el cuero de un felino y ese felino cumple un rol clave en un ambiente, el tráfico va a impactar en el ambiente, porque voy a perder un predador que es clave en un ensamble trófico dentro de ese ambiente natural. Entonces, a veces uno, cuando ve el cuero colgado y habla del tráfico ilegal, también pierde la escala, ¿no? Pero colabora con el impacto de esas escalas. Entonces conocemos un poco mejor el impacto que puede tener en la biodiversidad eh, y también empezamos a hablar de qué manera abordar de forma integral estos aspectos. Y hay otro tema también, hablando de la integralidad del abordaje, que tiene que ver cuando una vez ya pasó el tráfico y las fuerzas de control llevaron adelante un decomiso, aparecen animales provenientes del tráfico ilegal. Bueno, ahí aparecen varias cosas para charlar. Por un lado, y pensando en la construcción de políticas públicas, la necesidad de que las jurisdicciones tengan espacios aptos para recibir esa fauna, para que esos animales puedan hacer correctos procesos de rehabilitación para llegar. No son liberables por diferentes aspectos psíquicos, sanitarios, comportamentales. Ver de qué forma esos animales y las decisiones que hacen en cautiverio cumplan un rol dentro de una estructura de un centro de rescate, sin que eso convierta a la institución en un pequeño zoológico, que muchas veces vemos ese gran desafío de los centros de rescate locales, que se empiezan a quedar con animales provenientes del tráfico, y cuando uno se quiere dar cuenta de su mini zoo, mucho del objetivo original de ser un centro de rescate. Y después la necesidad de mantener ese equipo que trabaja con manejo de fauna, capacitado, actual, de una jaulita que se abre y el ave sale volando, pero hay un proceso mucho más complejo que tiene que ver con una correcta rehabilitación. Bueno, fuimos llevando algunos temas para seguir fortaleciendo conceptos vinculados al tráfico ilegal de vida silvestre y de cómo podemos enfrentarlo de forma integral. Espero que haya sido que haya sumado al conocimiento sobre estos temas y siempre estamos abiertos a recibir observaciones, comentarios y para seguir trabajando juntos. Muchas gracias.